y una vez tengamos la grabación la estaremos compartiendo en el espacio de noticias del curso. Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes del curso de observación y entrevista. Quien les habla, Zuli López, directora del curso. En la mañana de hoy vamos a adelantar la segunda web conference correspondiente a la unidad 2, la entrevista como técnica de evaluación. Entonces, contamos con un gran apoyo con nuestro equipo aquí de la red de tutores que van a estar haciendo ese ejercicio. Entonces va a estar el profesor Germán Pedraza, la profesora Karina Videz y la profesora Catherine Torres. Al final también les estaré apoyando en relación a los tres documentos de apoyo que hay que diligenciar. Entonces estaré brindando las orientaciones respectivas sobre cómo vamos a diligenciar esos formatos. Entonces, le doy la palabra al profesor Germán para que den inicio ya formalmente de esta segunda web. También estamos, el resto de la red, por el chat para sus preguntas e inquietudes. Dentro del comportamiento de este espacio académico, les agradezco mantener los micrófonos cerrados y de esa forma poder tener una adecuada comunicación. Bienvenidos y profe Germán, adelante. Muy buenos días a todas y a todas, bienvenidos mis estimados estudiantes, colegas, mi profe Zuli. Hoy vamos a tener un ejercicio muy interesante y esperamos de su participación, de la atención y la concentración, ya que es fundamental esta actividad para lo que ustedes van a desarrollar durante la unidad que está en desarrollo. Mi profe Caterina, ¿estás por ahí? Mi profe Caterine. Mi profe Zuli, ¿tú ves la profe Caterina? ¿La ves por ahí? No la veo. No, todavía no. La profe Karina iba a contactarla. Entonces, si gusta, vamos avanzando. Yo voy a llamar a la profe si de pronto presenta alguna situación. Entonces, vamos a avanzar. Vale, listo, mi profe. Bueno, mis queridos estudiantes, la unidad 2, la entrevista como técnica de la evaluación. Bien, ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Bueno. Bueno, agradecerles por su puntualidad, por su compromiso. Mi nombre es Herman Pedraza Díaz, psicólogo de formación, que ya viene acompañando el curso ya hace unos años y pues que estará acompañando hoy como toda la actividad que está programada. Los invito a estar muy atentos a la actividad, tener cuidado con los micrófonos que no van a estar por ahí abiertos. Ya en su momento daremos como la posibilidad para que puedan establecer preguntas que se puedan responder frente a lo que vamos a presentar. Por el chat ustedes pueden también hacerlo y los compañeros de la red estarán haciendo la realimentación correspondiente de acuerdo a las preguntas. Y al final, profe Germán, ya logró ingresar la profe Caterina, entonces seguimos, continuamos como está la agenda establecida en la mañana de hoy. Vale, Buenos días, profe Caterina, ¿cómo estás? Hacemos pruebas de sonido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, fuerte y claro, profe, adelante. Activar cámara. ¿Sí me ven bien? Sí, muy bien, profe. Bueno, buenos días a todos. La idea del proceso del día de hoy en la webconferencia es trabajar sobre qué es la entrevista, digamos, relacionar todos los procesos que indica la estructura y las características de la misma y pues otros procesos relacionados también para la construcción del ejercicio correspondiente al paso número 3 en el curso de observación y entrevista. Bueno, en ese orden de ideas, pues vamos a dar respuesta a una inquietud que, digamos, recoge todo lo que nosotros debemos de conocer en relación a lo que es la entrevista
y precisamente cómo se compone esta estructura, digamos, relacionada con la entrevista y sus características principales para poder identificar realmente y tener una diferencia en lo que muchas veces establecemos como una conversación y cuál realmente es esa diferencia entre la entrevista y la conversación que establecemos dentro de los procesos. En ese orden de ideas, pues tenemos varias definiciones o digamos una característica que parte para poder identificar realmente qué es ese proceso de entrevista. Y en ese orden de ideas, pues tenemos que en cuenta de que es una conversación con un propósito. Cuando hacemos énfasis a este propósito, es cuando... Profe, ¿se fue el audio? Profe Caterín, ¿se fue el audio? Profe Germán, si es tan amable de colocar la presentación ampliada, ¿es tan amable? Gracias. Mi profe, no te escuchamos, profe Caterín. Se escucha bajito. Se escucha bajito. Todavía no, mi profe. No te escuchamos. No te escuchamos todavía. Se escucha muy bajito. Voy a ponerme entonces. Ahí ya está mejorando. ¿Hacemos nuevamente prueba de sonido, profe? Vale. No se escucha. No te escuchamos. O sea, se escucha bajito. Bueno, vamos a esperar un momento a que se logre restablecer el audio por parte de la profe Caterín. Ella nos está dando unas orientaciones, la contextualización de la definición de lo que es la entrevista. Miren, apreciados estudiantes, la entrevista es importante tenerlo en cuenta que es una conversación, pero no es una conversación espontánea, sino es una conversación que de alguna forma tiene un objetivo, ¿sí? Entonces, por eso es cuando estos autores hablan, Bigman y Moore, hablan de esa conversación con propósito, es decir, tiene un sentido. Entonces, dentro de la entrevista existen estos elementos como es la comunicación, como es la interacción y ese propósito del cual se está mencionando. Entonces, como es un proceso comunicativo, ¿qué ocurre? Se lleva entre dos o más personas. Ustedes han visto que no solamente una entrevista ocurre con otra persona, el entrevistador y el entrevistado, sino también se puede dar entrevistas grupales, ¿sí? Entonces, así como lo presentan estos autores y aquí refiriéndonos, digamos, a Perpiñán, él dice, bueno, comienza con esa presentación, con el cuerpo principal y termina con un cierre. Entonces acabamos dándonos cuenta que hay un proceso al interior de la entrevista. Entonces vamos a ver si ya logramos restablecer comunicación con la profe Caterina. Adelante, profe. Profe Zulia, ¿y si me escuchan perfectamente? Faltó subirle un poquito más el volumen, mi profe, le escuchamos, pero todavía está bajito. Bueno, voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para que me puedan escuchar. Igual aquí estoy pegada prácticamente al micrófono. Ahí mejoró, listo, profe, adelante. Bueno, vale, disculpas ante todos por las fallas técnicas en este momento. Igual como lo plantea ahorita la profesora Zuli, siguiendo un poco la línea de lo que es la entrevista, tenemos que tener en cuenta de que hay una diferenciación, como les planteaba, y es cuando nosotros estamos en un diálogo constante con el otro, de cierta manera nosotros tenemos un sentido y unos propósitos, digamos, relacionados con dar información sobre algunas ideas, pensamientos, sentimientos, en relación a la temática que estamos abordando desde diferentes contextos, ya sea desde el contexto, digamos, desde la parte académica, desde la parte laboral,
desde la parte personal, en los diferentes roles en los cuales nosotros nos desempeñamos en la vida diaria. Sin embargo, pues digamos que el propósito, el objetivo, cuando se aplica una entrevista, van marcado realmente a tener unos conocimientos científicos o a tener una aproximación de un tema que esté válido desde esa objetividad que parte precisamente a partir del desarrollo de una serie de preguntas que tienen diferentes, digamos, tipos de ejecución en el momento del desarrollo. En ese sentido, pues es importante que tengamos en cuenta esta definición que nos plantea Bleher en relación a esa aplicación de esos conocimientos científicos y de alguna otra manera también ir un poco más allá al conocer a la persona que estamos entrevistando a través de esa investigación, de esos rasgos que de alguna otra manera nos permiten tener claridad en el curso de ese objetivo precisamente y de la conducta, porque nosotros dentro de los procesos de entrevistas, si bien es cierto, podemos recoger información y dependiendo del contexto también hay ciertos aspectos que van más allá de lo que recogemos de manera verbal. Y esa comunicación no verbal también tiene implicaciones o digamos que también son importantes dentro de estos procesos. La entrevista como tal tiene algunos objetivos o propósitos psicológicos, de cierta manera, que son pertinentes. Por favor, profe, puedes pasar a la otra, que están recogidos dentro de la investigación, el diagnóstico y la terapia. En este orden de ideas, digamos, estos objetivos que están aquí puestos se recogen en la medida en cómo voy a aplicar la entrevista y para qué la voy a aplicar dentro de los diferentes contextos, independientemente que eso lo vamos a abordar más adelante en la presente web, que ya sea del contexto organizacional, clínico, jurídico, pero este énfasis en investigación, diagnóstico y terapia, pues se hace también en relación a los procesos en donde nosotros queramos, digamos, indagar sobre ciertos aspectos o ciertas situaciones que de alguna otra manera podemos aportar en un proceso, ya sea de selección, en un proceso de diagnóstico clínico, ya sea desde diferentes ámbitos. Entonces, como les digo, esto lo vamos a trabajar con mayor detalle alrededor de la web. Y en este orden de ideas, profe, pasas la próxima presentación. Es importante tener en cuenta que hay una diferencia muy clara entre la conversación y la entrevista, en donde esas conversaciones que nosotros establecemos en el día a día con las personas que nos rodean son informaciones, digamos, de manera casual, que de cierta manera sí nos acogen a un sentido, de cierta manera, pero son más espontáneas, son, digamos, articuladas a referirnos o a conocer ciertas situaciones o pensamientos o qué sienten las demás personas o cómo me siento yo en ciertas situaciones, pero son de mutuo interés en relación al círculo en el cual de cierta manera me estoy desenvolviendo y diferente a los roles que estoy estableciendo, ya sea como estudiante, ya sea como trabajador, ya sea como hermano, como esposa, bueno, diferentes los roles que ustedes desempeñan en cada uno de los contextos en los que están. Y esas, digamos, conversaciones tienen un peso igualitario dentro de la conversación, es decir, tanto el rol de, digamos, que interactúo del que escucha y del emisor del mensaje, comparten, digamos, ese peso equitativo dentro de esa conversación. Y no hace falta llegar a acuerdos o conclusiones para hacer cierres de esas conversaciones, sino que muchas veces también dentro de esos procesos pasamos de un tema a otro, sin hacer énfasis muchas veces, sino simplemente se da dentro del contexto enmarcado en el que se desarrolla precisamente esa conversación y diferentes tipos de conversación podemos establecer, ya sea de información o de comunicación de ciertos temas muy puntuales, pero también para divertirnos, para compartir algo que nos pasó, para experimentar, digamos, o desarrollar siempre temas de tiempos de recreación, para divertirnos, para pasar el rato, para distraernos. Entonces, digamos que esos sentidos cambian cuando realmente se está realizando un proceso de entrevista. Y en este orden de ideas, la entrevista requiere de un tiempo de ejecución y por eso es importante la planeación dentro de la ejecución. Saber dentro de esa planeación cuánto tiempo me voy a demorar dentro de ese proceso de entrevista y a su vez cuáles son el tipo de preguntas que voy a realizar.
Y para esto también requerimos una cita previa con la persona a la cual vamos a entrevistar, en donde vamos a llevar unos acuerdos previos, precisamente en la ejecución del tiempo y en la manera como la voy a desarrollar. Entonces, de ahí parte la diferencia y digamos que muy marcada entre lo que es la conversación y la entrevista, y también en el propósito y la intencionalidad con la que se desarrolla. Si bien es cierto, las dos establecemos un diálogo, una conversación directa con el otro o con los otros, en la entrevista hay una intención marcada en lo que yo quiero conseguir a través de esa información, o la intencionalidad que parte después para un proceso ligado a esa información que estoy recolectando a partir de las preguntas que estoy formulando. En este orden de ideas, pues los roles que se ejecutan o las funciones están marcadas a un tema muy específico. Si bien es cierto, uno puede ampliar, dependiendo del tipo de entrevista que uno seleccione o esté ejecutando, ampliar a ciertos aspectos que son relevantes dentro de la dinámica. Si hay un tema que enmarca y que engloba realmente todo el proceso, a diferencia de las conversaciones que muchas veces establecemos en donde podemos tomar diferentes temas dependiendo de los contextos en el que estamos o dependiendo de la información que queramos comunicar en el momento. Entonces, esos temas parten precisamente de esos planteamientos y esas reflexiones y esos análisis que podemos tener de la información a partir de las respuestas que emite el entrevistado en relación a las preguntas muy puntuales que realiza el entrevistador. En ese sentido, también es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de entrevistas según el grado de la regulación de la interacción, en donde parto de los principios fundamentales o las características fundamentales de la entrevista, que son los roles. En estos roles, pues digamos, juega un papel importante el entrevistador y el entrevistado, y dependiendo de esos roles en ejecución, pues se clasifican estas entrevistas según esta interacción, en no estructurada, en estructurada y en semiestructurada. Cuando hablamos de la entrevista no estructurada, pues estamos hablando de que existe un guión de preguntas en donde ya están previamente formuladas. Sin embargo, en este tipo de entrevista tenemos la posibilidad, en el caso del entrevistador, de formular nuevas preguntas en la medida en que surjan temas de interés o que se quiera profundizar en las respuestas dadas por el entrevistador, o aclarar ciertos aspectos que no son, digamos, completamente claros en la medida en que el entrevistador está dando su respuesta. El entrevistado está dando su respuesta. En ese sentido, el entrevistado, digamos que tiene un trato diferencial acorde a las características o de acuerdo a lo que se está planteando en ese contexto y de lo que se quiere profundizar, de acuerdo a la temática trabajada o la temática que quiero profundizar. Y también hay una finalidad en donde está determinada por ese orden y el tipo de preguntas que estoy formulando, teniendo en cuenta que tengo la libertad de creación de nuevas preguntas a pesar de que tengo un guión ya previamente formulado que me va a permitir orientarme en el desarrollo de la ejecución de esas preguntas. Cuando hablamos de las preguntas estructuradas, pues estamos hablando de que hay un guión de preguntas previamente establecidas, en donde el entrevistador se va a guiar y, digamos, no va a salir de ese orden y de ese marco de preguntas que ya están realmente formuladas a través de la planeación precisamente de esa entrevista. Y hay un orden definido, el cual no se debe de alterar, porque de alguna otra manera eso puede variar en la intencionalidad y en el propósito que tiene la entrevista. Y la idea es estandarizar esas respuestas, que sean lo real, digamos que se ajusten más a sus criterios de confidencialidad, de confiabilidad y validez dentro de esa cuantificación. Es decir, que este tipo de preguntas o este tipo de entrevista estructurada nos permite también no tener un análisis cualitativo, sino también un análisis cuantitativo y una comparación de esos resultados cuando se aplican con dos o más, digamos, grupos poblacionales o personas dentro de un contexto. Cuando estamos hablando del entrevistado dentro de este rol, pues el entrevistado asume un rol en donde solamente va a dar respuesta a esas preguntas, y son respuestas bastante restringidas en base a la temática trabajada. Y cuando hablamos de una entrevista semiestructurada, planteamos que desde el rol del entrevistador hay una creación, una planeación
de un guión de preguntas en donde se permite de cierta manera una flexibilidad a través de la adaptación de las características del entrevistado. Sin embargo, hay una línea de preguntas también, digamos, de continuar, de avanzar dentro de ese desarrollo de la entrevista. Y donde el entrevistado responde a esas preguntas que están completamente estructuradas y a esas preguntas que de manera ocasional el entrevistador puede emitir para poder dar claridad también a la temática. Y en cuanto a la finalidad, pues de alguna otra manera este tipo de entrevista le permite al entrevistador retroceder o avanzar en esos temas, digamos, de interés o que están enmarcados dentro de ese objetivo de la entrevista. Profe, ¿puedes pasar la próxima diapositiva? En cuanto a la estructura de la entrevista, también hay un tiempo y hay una participación dentro de esta dinámica en los roles que están enmarcados dentro del proceso. En ese orden de ideas hay unas preguntas directivas y no directivas. Cuando hablamos de unas preguntas directivas es cuando el entrevistador, digamos, tiene un rol bastante activo dentro del proceso, en donde interviene con mucha frecuencia a través de esas respuestas que está dando el entrevistado y emplea un poco más de tiempo en esta ejecución por el mismo hecho de esas interrupciones o de llegar a esa profundidad de esas respuestas o de tener la intencionalidad de aclarar esas respuestas dadas por el entrevistado. Y aquí el entrevistador, digamos que tiene un tema de interés o tiene un tema en donde se liga a través de esa formulación de esas preguntas y esas intervenciones que están enmarcadas dentro del proceso. Cuando hablamos de una entrevista no directiva, pues estamos hablando de que la idea es no hacer un proceso de interferencia o que esa interferencia se dé lo menos posible dentro del proceso, permitiéndole al entrevistado desarrollar de una manera mucho más pausada, digamos a profundidad o con mayor tiempo el desarrollo de esas respuestas a esas preguntas formuladas por el entrevistado. Y hay un marco de referencia en donde parte del hecho de conocer el objetivo principal, esas experiencias de vida que tiene el entrevistado, que de alguna u otra manera se ponen en el proceso de la entrevista por parte del entrevistado. Profe, por favor, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva? En cuanto a la situación de la interacción, pues digamos que hay diferentes medios en los cuales el entrevistador y el entrevistado pueden asumir esos roles y existen diferentes medios de interacción como la parte telefónica, de todos estos recursos de las herramientas 3.0 y también de una manera mucho más personalizada a través de esta, digamos, situación personal o del cara a cara que tenemos en estos encuentros. Cuando hablamos de una entrevista telefónica, pues muchas veces es una entrevista corta en tiempo y se utiliza de manera muy general para filtrar cierta información muy específica, en donde básicamente estas entrevistas están más ligadas a procesos de conocer ciertos productos en el mercado, es decir, estudios de marketing, estudios de consumo, y que van ligados a conocer de manera puntual esas percepciones del entrevistado frente a algo muy puntual o muy específico. Cuando hablamos de las mediaciones tecnológicas e informáticas, pues estamos hablando precisamente de ese uso de esas tecnologías a través de formularios, a través de recursos virtuales, a través de medios auditivos o visuales, dependiendo de la comunidad a la cual nosotros queramos llegar y proceder a precisamente a hacer ese proceso de entrevista. Entonces aquí esa caracterización de la población es muy importante tenerla en cuenta. ¿Cómo voy a llegar y bajo qué medios puedo llegar teniendo en cuenta esas capacidades, habilidades y situaciones del entrevistado? Aquí vemos que es algo muy novedoso, algo que todavía está en auge,
algo que de cierta manera requerimos más de exploración, pero que a medida de lo posible lo vamos articulando más a esos procesos de investigación, de diagnóstico, esos procesos también muchas veces terapéuticos que se dan en la medida de lo posible a través de la telepsicología o otras herramientas que se están implementando también dentro de estos contextos. En cuanto al cara a cara, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de una entrevista mucho más personalizada, en donde el contacto directo entre el entrevistado y el entrevistador pues sea de una manera, teniendo en cuenta también los otros criterios, a través de unos acuerdos, a través de esa interacción mucho más directa, mucho más de establecer precisamente pausas, entender que de alguna otra manera hay un lugar y hay una fecha. Puedes pasar la diapositiva, profe, tranquilo, para realizar esa entrevista. Entonces es importante tener estos acuerdos. Bueno, hasta aquí de pronto llega el punto de definir qué es lo en la entrevista, qué aspectos de alguna u otra manera caracterizan y de alguna otra manera también cómo podemos ubicar la entrevista desde diferentes puntos, tanto en tiempo, en interacción, entre esos roles, entre todo, digamos, esas finalidades que también se recurren dentro de los procesos de entrevista. Entonces espero que les haya quedado claro. Igual ahorita voy a revisar el chat para resolver algunas inquietudes y le voy a dar espacio a la profesora Karina. Muchísimas gracias, profe Caterine. Bueno, en la diapositiva están observando el cuadro 6.1, aspectos especiales relevantes de la entrevista como proceso de Fernández. Este cuadrito está en los documentos que hemos compartido como red de tutores a todos ustedes. Es importante, queridos aprendientes, tener en cuenta que para la realización de la entrevista es relevante la elaboración de un guión general. Eso es como una carta o un mapa de navegación que nos va a permitir facilitarnos nuestro proceso de entrevista. Algunos de los apartados que tienen que ser adaptados, ¿cierto? Algunos de esos, de ese mapa o de esa carta de navegación deben ser adaptados dependiendo de la función de nuestra entrevista, del contexto y del enfoque que ustedes van a utilizar. Como ustedes vayan realizando una entrevista, deben tener un objetivo claro, ¿cierto? Y por supuesto, la entrevista debe incluir una fase, ¿cierto? No podemos llegar de una vez a la entrevista a indagar el motivo o indagar la situación. No, eso no se puede hacer. Hay una fase inicial, como ustedes pueden observar, una fase intermedia y una fase final. Y debemos tener claro cómo marcar cada una de esas fases. Como nosotros llevemos implementando esa fase inicial, ese rapport, esa empatía, ese enganche, que es la primera, esa fase inicial es donde se presenta ese rapport en nuestra primera sesión o nuestra sesión, va a depender de cómo llevemos el posterior desarrollo de la siguiente fase, que es la fase intermedia o la fase inicial o cierre. Vamos entonces a desglosar un poco, queridos aprendientes, cada una de las fases. Hay aspectos importantes, relevantes en esta fase inicial que como entrevistadores no debemos olvidar. Lo primero que debemos hacer es saludar al entrevistado con un apretón de manos, presentarnos con nuestro nombre, con nuestro primer apellido y la profesión que tenemos. Invitarlo a él a que se siente, preguntarle cómo se refiere cómo quiere que lo llamemos. Y después continúa la recogida o comprobación de esos datos personales o sociodemográficos, ¿cierto? Debemos también establecer algunas preguntas triviales, como esto permite romper el hielo, ¿cierto? Establecer ese rapport que nos permita establecer, bien lo digo, un clima agradable, una conexión, una empatía con nuestro entrevistado para que él se comunique con menos resistencia. Es necesario que nuestro entrevistado se sienta más tranquilo, que en el desarrollo o evolución de nuestra entrevista él pueda abrirse, pueda expresarse de una manera más cómoda. También es importante en esta primera fase explicarle el objetivo de nuestra entrevista, especificar cómo se va a desarrollar esa entrevista. En esta fase inicial debemos explicarle
muy detalladamente y reducir muy detalladamente el objetivo de nuestra entrevista y reducir la incertidumbre en nuestro entrevistado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sondeando también cuáles son esas expectativas que muchas veces por lo general traen nuestro entrevistado a la entrevista. Es fundamental, es crucial transmitir las condiciones de confidencialidad que como psicólogo tenemos, la obligación de respetar y de salvaguardar la información que nuestro entrevistado nos transmite. Eso es fundamental. Por supuesto, preservando intacto el secreto profesional. Apreciados aprendientes, la única causa válida para levantar el secreto profesional consiste en que haya peligro de un grave riesgo para nuestro paciente o para terceros, ¿cierto? En esta parte inicial de la entrevista se firma el consentimiento informado, que ya ustedes están revisándolo en la construcción de ese paso número 3. Muchas veces nos están preguntando en qué momento, bueno, y en la observación también, ustedes pasaron un consentimiento informado. Esta fase no debe alargarse más de 15 minutos, que es lo que puede presentarse entre establecer ese rapport, en despejarle aquellas dudas frente a las expectativas que tiene nuestro entrevistado, en explicarle de qué se trata la confidencialidad que como psicólogos tenemos y la firma de ese consentimiento informado. Ahora vamos a pasar para la fase intermedia. Esta fase es un poco más extensa, por cierto, y tiene una duración aproximada de unos 45 minutos. El objetivo de esta fase es obtener esa información necesaria. Aquí nosotros como entrevistadores que somos, como psicólogos que somos, vamos a establecer una hipótesis de la situación o de lo que está ocurriendo. Esto es lo que nos sirve o lo que debemos realizar en esta fase intermedia. En esta fase también encontramos aspectos relevantes, importantes para el buen desarrollo de nuestra entrevista. Es necesario comenzar esta fase con preguntas abiertas y fáciles de contestar, ¿cierto? Esas preguntas que sus respuestas sean más libres para nuestro entrevistado, con mayor margen de respuesta, sin limitaciones sobre qué contestar. Se debe hacer preguntas siguiendo, obviamente, el hilo conductor de la conversación para lograr establecer esa hipótesis sobre la situación que está ocurriendo y lograr en esta fase deben hacerse preguntas pertinentes, ¿cierto? Y sus respuestas, para que sus respuestas más adelante, bueno, sean fundamentales para establecer nuestra hipótesis. Más adelante con el profesor Germán vamos a lograr identificar las preguntas adecuadas dependiendo de la fase y lograr el propósito, obviamente, de indagar la situación que se presenta o por qué nos está llevando el objetivo principal de nuestra entrevista. Aprendientes, se hace necesario que en esta fase se empleen expresiones de asentamiento, de reforzar lo que está contestando nuestro entrevistado, asentar con la cabeza, esa conexión, ese mensaje que nosotros le estamos estableciendo, le estamos enviando esas expresiones, esa comunicación no verbal con nuestro paciente, también es importante establecerlo. Es necesario mantener en todo momento un tono agradable y amable con nuestro paciente, hacerle un clima agradable, acomodarse a las características, es fundamental acomodarse a las características personales de nuestro entrevistado. Todos tenemos nuestras características que nos hacen únicos y diferentes, ¿cierto? A los demás. Y tener muy en cuenta esas limitaciones de nuestro entrevistado si tiene limitaciones físicas o cognitivas. Eso es fundamental. Como ustedes se están dando cuenta, la entrevista se va adaptando a nuestro entrevistado. Es necesario darle tiempo a que él responda. No podemos abrumarlo y no podemos tenerlo en silencios extensos, incómodos, siempre manteniendo de que nuestro entrevistado se sienta cómodo en nuestra entrevista. Es fundamental orientar las preguntas, ¿cierto? Para recoger esa información necesaria para lograr establecer dicha hipótesis. Esas preguntas deben ser orientadas a un tema particular, a qué nos lleva la entrevista, a ese objetivo que nos lleva a la entrevista. Como también es necesario emplear un mayor de números
de preguntas cerradas según va avanzando nuestra entrevista, ¿cierto? Esto nos permite acercarnos a la información y que deseamos recoger, obviamente. Dejar esos temas difíciles e íntimos al final de la fase, ¿cierto? No emplear términos técnicos como, por ejemplo, procrastinación. ¿Ustedes saben qué es eso, jóvenes? Es la acción o el hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, ¿cierto? Entonces, esa clase de tecnicismos no podemos emplearlos en nuestra entrevista porque muchas veces vamos a hacer que nuestro entrevistado se sienta incómodo. También debemos evitar formular varias preguntas al mismo tiempo que abrumen a nuestro entrevistado, darle paciencia, ser pacientes, ser constantes y mantener ese tiempo, manejar los tiempos. Evitar preguntas de sentido negativo también es importante, a las que sugieren una respuesta negativa, como por ejemplo, ¿a usted no le gusta que su esposo realice tal cosa? También es importante estar atentos a posibles áreas que sean convenientes de rastrear. Es como mantener el hilo conductor, como bien le decíamos, y dependiendo y a medida que se vaya soltando nuestro paciente, nuestro entrevistado, nosotros vamos ahondando y avanzando en lo que queremos, en el objetivo de la entrevista para establecer nuestra hipótesis. Mantener el ritmo, como bien les dije, y controlar la entrevista en todo momento, sin mostrarse rígido. Es como mantenernos profesionales, pero accesibles. Que nuestro entrevistado se sienta cómodo, sin perder nuestro rol de entrevistado, o sea, de entrevistador. Mantener ese equilibrio es fundamental. Es imprescindible, queridos aprendientes, tomar las notas necesarias sin perder el contacto visual con nuestro entrevistado por mucho tiempo. Es importante hacer ese contacto visual a menudo y que nuestro entrevistado se sienta atendido. Como ustedes se dan cuenta, la comunicación no verbal también es importante en nuestra entrevista. Ahora vamos a hablar de la fase final. En este espacio no nos vamos a gastar más de otros 15 minutos. Vamos a dar paulatinamente ese cierre, no podemos hacerlo de manera brusca. Bueno, se terminó la entrevista. Poco a poco debemos hacer conclusiones, al final debemos hacer un pequeño resumen de todo lo acontecido en esa entrevista, según cómo se presente la entrevista, vamos dándole cierre, según el tipo de entrevista podemos planear una posterior encuentro, cita, o tarea o una opción que queramos dejarle a que nuestro entrevistado, a que nuestro paciente realice para una próxima sesión. Hay técnicas para hacer un buen cierre. Ustedes van a tener muchas técnicas y muchas herramientas que les va a permitir tener un buen cierre. Por ejemplo, realizar un resumen de lo que ha tratado durante la entrevista, comprobar que no haya habido ningún tipo de malentendidos en la entrevista, comentar las tareas o actividades futuras que deba realizar, establecer la siguiente cita o derivación a otro profesional cuando trabajamos de manera interdisciplinaria, si es necesario manifestarle la necesidad de realizar un trabajo con un profesional específico. Profe, todavía no me pase la diapositiva. Profe Germán. Muchas gracias. Por ejemplo, en el caso de que debamos trabajar de manera interdisciplinaria con el terapista de lenguaje, con un terapista ocupacional, con un neurólogo, entre otros profesionales. Según las personas, según digamos el tipo de entrevista, si tienen alguna duda o área que debemos trabajar, pues lo establecemos ahí. Y tratar de terminar siempre con una frase positiva. Despedirnos muy atentamente para la próxima mano y darle la próxima cita y darle la mano a nuestro entrevistado. Próxima diapositiva, profe Germán. Muchas gracias. Vamos a establecer cuáles son esas habilidades de un buen entrevistador. Se pueden establecer las diferentes habilidades o como procesos que debemos tener nosotros
establecidos para hacer una muy buena entrevista. Por ejemplo, favorecer el rapport, que es esa fase inicial que ya la vimos. Generar confianza en el proceso de comunicación, ¿cierto? En esa parte se hace esa empatía, se establece esa empatía, ese clima agradable para que la persona sea más abierta, receptiva, haciendo que ella interactúe más y de mejor forma y reciba la información con menos resistencia. Establecer la confidencialidad, como bien se los había mencionado, debemos garantizar al entrevistado la confidencialidad, por supuesto, ese consentimiento informado es importante, firmarlo, que debe ser diligenciado en ese primer encuentro, ¿cierto? Al inicio de la entrevista, donde se explica amplia y claramente qué es lo que se va a ocurrir en nuestro encuentro y cuál es el propósito del encuentro. Y que ya tomará pues nuestro entrevistado, nuestro paciente, si continúa o no con el proceso de la entrevista. Se debe tener aspectos claros del secreto profesional, explicarles la confidencialidad de acuerdo como indica el Código Deontológico y Bioético del psicólogo, ¿cierto? También es importante, como bien lo revisamos en nuestra diapositiva, saber escuchar, establecer esa escucha activa, que nos permite obtener esa información relevante sobre nuestro entrevistado. Imagínense nosotros como entrevistados que nuestro entrevistado esté hablando y nosotros estemos pues allá pensando en otra cosa y nos dice nuestro entrevistado, doctor, ¿y usted qué opina de lo que le acabo de mencionar? Y nosotros, ¿cómo? ¿Me repites? No, eso no se puede hacer. Debemos respetar a nuestro entrevistado. Que nosotros no tengamos idea de lo que está hablando, estamos estableciendo que no es importante para nosotros, que no importa a nuestro entrevistado, estamos irrespetando a nuestro paciente o a nuestro entrevistado. Por eso es importante mantener una escucha activa, estar concentrados nosotros en lo que está diciendo nuestro entrevistado, que lo que nos está diciendo nuestro paciente. Saber preguntar, teniendo claridad cómo se formulan las preguntas pertinentes, respetando a nuestro entrevistado. No podemos establecer preguntas que no sean acordes al motivo o objeto de nuestra sesión o entrevista. Y organizar bien la entrevista. Como bien les dije al principio, necesitamos tener una carta de navegación, como un mapa. No podemos improvisar, llevando al entrevistado por puntos que se deben conocer, que no quiere que conozcamos de su situación o sobre su situación establecer una hipótesis sin tener claro el objetivo de la entrevista y que sin tener las herramientas necesarias para establecer esa hipótesis. Profe, la próxima diapositiva. Muchísimas gracias. Bueno, contexto donde se abordan las diferentes entrevistas. Podemos hablar de la psicología social comunitaria. Este tipo de contexto, la entrevista busca identificar los cambios ocurridos en la infraestructura colectiva y los principales problemas socioeconómicos de las comunidades rurales y urbanas de nuestro país, ¿cierto? Desde perspectivas y de percepciones de los habitantes a través de nuestros líderes. En la psicología clínica se pueden establecer entrevistas que permitan al especialista obtener esa información relevante sobre ese paciente. Gracias a esta herramienta, el profesional, el psicólogo clínico, conoce mejor el caso y establece un diagnóstico adecuado, así como un tratamiento a seguir. Esa carta de navegación, como bien les decía. En la psicología educativa, las entrevistas en este contexto es una herramienta psicopedagógica utilizada para evaluar aspectos a trabajar en el alumno y para transmitir dicha información a sus padres o a sus cuidadores o a sus docentes, que incluye además un asesoramiento, bien lo mencionábamos nosotros con muchos de nuestros estudiantes que tienen la posibilidad de comenzar a trabajar desde el contexto educativo con el estudio de caso, que se incluye además de un asesoramiento familiar y una vertiente educativa hacia ese alumno. En la psicología organizacional, un ejemplo podría ser la entrevista laboral, que tiene como objeto primordial una entrevista de trabajo y es donde la empresa conoce a ese futuro empleado
donde se establecen aspectos de la vida personal, aspectos laborales, su historia profesional, y la psicóloga organizacional establecerá si ese candidato se adapta a las necesidades de la empresa. En la psicología jurídica, este tipo de entrevista funciona como un instrumento mediante el cual el perito psicológico obtiene esos indicios cognitivos para posterior análisis y valoración de términos de credibilidad. Estos contextos de tipos de entrevistas serán ampliados en la web, la tercera web. Vamos a invitar entonces al profesor Germán para que continúe y nos profundice esos tipos de entrevistas. Bueno, mi profe Karina, gracias por tu presentación. Bueno, mis queridos estudiantes, bienvenidos. Entonces retomaremos otros elementos claves para lo que ustedes van a desarrollar durante esta unidad. Es importante saber preguntar, saber escuchar y las clases de preguntas con las cuales yo voy a estructurar mi guión para el desarrollo de la entrevista. En estos días vamos a partir de las preguntas abiertas. ¿Qué son las preguntas abiertas? Una pregunta abierta es la posibilidad que tenemos nosotros como entrevistadores de dar la apertura para que el entrevistado pueda narrar, pueda contar con relación a ese elemento que yo quiero indagar. En eso de ideas, la pregunta abierta lo que busca en primera instancia es convocar el pensamiento narrativo del entrevistado, que pueda contar de una manera mucho más descriptiva eso que yo quiero indagar. En esa perspectiva, entonces, aquí colocamos algunos ejemplos de preguntas abiertas que nosotros podemos realizar. Entonces, una primera es, usualmente, ¿cómo es tu relación con tus jefes? Es una pregunta, ¿cierto? En un contexto organizacional, ¿cierto? ¿Me podrías describir cómo eres cuando te enojas? ¿Cómo es la relación con tus padres? Aquí vemos tres tipos de preguntas que tienen un elemento que invita al entrevistado a podernos contar, narrar. Bien, vienen las preguntas reflexivas circulares, ¿cierto? Y cuando hablamos de una pregunta reflexiva circular, lo que busca fundamentalmente es centrar al entrevistador en un ejercicio de análisis, ¿cierto? Que permita comprender cómo él se está posicionando al interior de ese contexto, de ese escenario, de ese fenómeno que yo quiero indagar. En nuestras ideas, las preguntas reflexivas es que se pueda descubrir, ¿cierto? Podamos descubrir cuáles son los elementos valiosos, importantes, frente a esos comportamientos o a esas conductas que nosotros asumimos en diferentes escenarios sobre los cuales nosotros cotidianamente compartimos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos como tres ejemplos, de preguntas reflexivas circulares. ¿Qué pasaría si le dedicaras más tiempo a fortalecer las relaciones con los integrantes de tu comunidad? Entonces, mire que ahí sitúa a la persona en relación a ese contexto en el cual está, ¿cierto? Soy capaz de reconocer y pedir disculpas cuando me equivoco con alguno de los miembros de mi comunidad. Entonces, nuevamente se sitúa en el sujeto para que haga ese análisis introspectivo de análisis y pueda obviamente colocarse en esa relación. Lo interesante de estas preguntas reflexivas es que se centra en la persona y desde allí hace todo el ejercicio de análisis. ¿Cuántas veces reconozco con los integrantes de mi comunidad todo lo valioso que hemos construido para nuestro bienestar y calidad de vida? Entonces, este ejercicio, mis estimados estudiantes, tiene que ver en cómo usted va a plantear sus preguntas, ¿cierto? A partir, obviamente, del objetivo y el contexto donde usted va a ver su caso.
Recuerden que cada uno de los tutores les hará llegar al foro el caso, que puede ser en un contexto educativo, jurídico, organizacional, clínico, de la salud, ¿cierto? Y a partir del caso, en ese contexto, es que yo voy a trazar mi objetivo y plantear qué tipo de preguntas quiero formular. Entonces es importante esto que estamos desarrollando para que cuando lleguen a la parte de construir su guión de la entrevista, tenga claro las preguntas, porque es fundamental para lo que yo quiero indagar con relación al caso. Vienen las preguntas descriptivas circulares, ¿cierto? Entonces la pregunta descriptiva circular, como lo enuncia, nos permite describir los comportamientos, conductas que se dan cuando estamos involucrados en una situación particular. Entonces aquí tenemos también 3 ejemplos y es, ¿qué hace tu compañero de equipo cuando tu jefe le solicita los informes a tu secretario? ¿Qué hace tu pareja cuando el abuelo te desautoriza frente a tu hijo? ¿Cuál es la reacción de tu esposa cuando le has contado un problema de pareja a tu familia? Miren, interesante esos 3 tipos de preguntas, ¿cierto? Y ahí lo que nos interesa ver es analizar los comportamientos y las conductas, ¿cierto? Frente a esas situaciones particulares con las cuales yo quiero indagar, yo quiero que la persona me cuente, me narre. Y eso será un elemento importante a la hora de usted entrar en ese ejercicio de reconocer la estructura, ¿cierto? Y el contenido del caso que ustedes van a analizar. Eso es valioso porque cuando vayamos al ejercicio de la cámara de GESEL, donde vamos a hacer una entrevista simulada a partir del caso, pues es ahí donde van a aparecer la manera de cómo cada uno de ustedes aborda el caso a partir de ese objetivo que usted se ha trazado. La pregunta que ustedes se pueden hacer, ¿yo puedo utilizar los diferentes tipos de preguntas al interior de una entrevista? Claro que sí. Yo puedo utilizar los diferentes tipos de preguntas, ¿cierto? Eso dependerá obviamente de la lógica interna con la cual usted vaya a desarrollar el ejercicio de ir profundizando o ir indagando paso a paso de acuerdo a eso que yo me he trazado. Esos elementos es importante, ¿no? Cada tipo de pregunta tiene un objetivo fundamental a la hora de yo indagar. Tenemos preguntas lineales, ¿cierto? También, y es que lo que busca es explicar el problema, ¿cierto? O esa situación particular. Y las preguntas estratégicas, ya las miraremos ahorita, ¿cierto? Aquí están, entonces aquí retomamos una pregunta reflexiva, es ¿qué pasaría si usted dedicara 1 hora más a su trabajo? Aquí hay una pregunta estratégica, ¿cierto? ¿Soy capaz de reconocer y pedir disculpas cuando me equivoco? Y aquí hay una pregunta lineal, ¿no? ¿Cuántas veces reconozco en mi pareja todo lo positivo de nuestra relación, ¿cierto? Ahí está claro lo que yo quiero indagar, lo que yo quiero evidentemente que la persona se pueda conectar. Bien, entonces, es importante tener en cuenta, mis queridos estudiantes, que de acuerdo a los textos que ya están ahí en el foro de cada uno de ustedes, puedan revisarlo de manera más detallada y puedan empezar esa elaboración, esa construcción. Tener en cuenta, mis queridos estudiantes, que todo ejercicio de construcción y elaboración de preguntas está en función de ese asunto, ese caso, ¿cierto? Ese motivo de consulta con el cual nos llega a nosotros. Y desde ahí yo puedo ir organizando sobre qué quiero ir a avanzar. Recuérdense que la entrevista es una técnica fundamental a la hora de yo abordar la entrevista a una persona, ¿cierto? Pero no puedo perder de vista que también debo tener en cuenta el tipo de entrevista que voy a trabajar y de acuerdo a eso, las preguntas que voy a formular. Entonces, digamos que ese era lo que queríamos hasta ahora mostrarles con el equipo de la red, un poco para que ustedes, a partir de este proceso que hemos desarrollado hoy, puedan empezar ese proceso de elaboración. Ahí van a tener el acompañamiento de cada uno de los tutores para que efectivamente al final de la unidad, pues tengamos realmente un guión bien estructurado, bien organizado, claro en su objetivo, para ya en la siguiente unidad, pues tengamos todas las condiciones para poder implementar. Hay que tener en cuenta, mis queridos estudiantes, que todo ejercicio de entrevista tiene 2 momentos, ¿no? Uno es el que implica la elaboración del guión.
¿cierto? Con la fase de inicio, la fase de desarrollo y la fase de cierre, ¿cierto? Y pueden tener en cuenta los 3 momentos. Cada uno de los 3 momentos implica una elaboración de cómo yo me voy a acercar, ¿cierto? De cómo voy a abordar a esa persona, ¿cierto? ¿Cuál va a ser como ese paso a paso, teniendo en cuenta el tipo de entrevista? Si es una entrevista estructurada, si es una entrevista no estructurada, si es una entrevista semiestructurada. Entonces, de acuerdo al tipo de entrevista, yo voy a mirar cómo me voy a ubicar en las preguntas, ¿cierto? Entonces, es importante el guión, que es la ruta con la cual me va a permitir acercarme. Eso por un momento. Pero el otro momento es ya el desarrollo de la entrevista, o sea, cómo yo hago la entrevista. Y eso sí ya tiene que ver con las habilidades, las competencias que tienen cada uno de los estudiantes a la hora de acercarse a ese proceso. Entonces, no es que yo tengo el guión y como tengo el guión, entonces de esa manera voy a decirlo como lo dice textualmente. No, eso es para yo tener claro sobre qué voy a trabajar en la entrevista, ¿no? Pero ya el ejercicio de la implementación de la entrevista tiene que ver es con esas habilidades y competencias que se logran en el ejercicio mismo de la entrevista, ¿no? Entonces, desde la presentación, desde la apertura, desde ese proceso de empatía, ¿cierto? Desde ese ejercicio de reconocimiento de ese otro y esa otra, de generar ese contexto y escenario para que la persona se sienta en confianza, para que la persona pueda empezar a convocar y a relatar a partir de la pregunta, cómo yo voy conectando a partir de lo que la persona me va relatando, ¿cierto? Todo el proceso de encuadre, ¿cierto? El proceso de evolución para poder profundizar de acuerdo a eso que yo inicialmente identifico frente a lo que la persona me está contando, ¿cierto? Y efectivamente, cómo logro ir entendiendo que parte fundamentalmente del éxito de la entrevista tiene que ver con la capacidad como yo logro preguntar, pero como yo logro escuchar para ir mirando cómo se va desarrollando ese proceso. Y eso tiene que ver con el tema de un ejercicio, obviamente, de una metaobservación, ¿cierto? Siempre debo estar en un ejercicio de mirar cómo se está dando la entrevista, de qué forma yo estoy llevando el proceso, ¿cierto? Si efectivamente estoy logrando que la persona logre generar ese proceso narrativo a partir de lo que yo quiero indagar, ¿cierto? Entonces la observación, la escucha, la atención, la concentración son elementos fundamentales a la hora de desarrollar la entrevista. Por eso los invito también que puedan hacer simulacros, ¿no? Que cada uno de ustedes pueda hacer simulacros allí al interior de su hogar, de su familia, con personas cercanas. Hagan un simulacro, hagan un pilotaje, ya usted construye el guión, ya una vez esté listo y puedan empezar a hacer el ejercicio, ¿no? De cómo sería la entrevista, para que cuando llegue el momento en que lo vamos a hacer ya en la siguiente unidad, cuando vamos a hacer el ejercicio ya simulado en la cámara GESEL, pues llegue ya mucho más suelto y le permita obviamente tener unas condiciones muy importantes de cómo desarrollarlo. Cada estudiante le coloca su estilo, ¿cierto? Eso no está en ningún libro, cómo yo hago la entrevista, ¿no? Eso tiene que ver con esas habilidades, con esas competencias, con esa capacidad que yo tengo de escuchar, de estar atento a la hora de hacerlo. Y con la experiencia, pues se van adquiriendo mucho más ese trabajo importante, ¿no? Entonces, ahí acabo de entenderlo, ¿no? Bien, entonces, importante que tengan en cuenta esto que hemos hablado el día de hoy, que nuevamente lo revisen, que hagan todas las preguntas pertinentes, porque a veces pareciera que es fácil diseñar una entrevista o unas preguntas, pero eso depende obviamente del nivel de comprensión que yo tenga de cómo poder desarrollar una pregunta abierta, descriptiva circular, ¿cierto? Descriptiva circular, ¿cierto? Lineal o estratégica, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que hagan la revisión para que esté claro. Bien, bueno, mi profe Zuli, te doy paso ya para lo que tiene que ver con... Ya la parte de las matrices, bueno, muchas gracias al profesor Germán, a la profesora Catherine, a la profesora Karina por toda la contextualización correspondiente a la unidad 2, la cual se denomina la entrevista como técnica de evaluación. Profe, si es tan amable, la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, pues después de estas especificaciones tan importantes,
dejo una claridad. El objetivo de los encuentros web es poder aclarar esas dudas, esas inquietudes que surgen en relación a los contenidos temáticos disciplinares del curso. Hacemos la explicación de esta actividad entendiendo que hay una serie de matrices de ayudas que ustedes van a implementar para la realización de la actividad, en este caso correspondiente al paso 3. Entonces, vamos a revisar primero lo que corresponde al anexo 1, que es un cuadro comparativo. Profe, es tan amable, ¿podemos colocar el cuadro comparativo? Bien. Entonces, vamos con este primer cuadro. Este anexo lo encuentran en la carpeta correspondiente al paso 3. Ahí está este cuadro. Igualmente, cada uno de los tutores ha subido la misma información en el momento en que se han creado los foros. ¿Qué vamos a hacer con este cuadro comparativo? La invitación, apreciados estudiantes. En la guía de actividades nos está diciendo que debemos hacer unas lecturas previas, ¿cierto? Debemos adelantar unas lecturas para poder desarrollar este cuadro comparativo. ¿Por qué razón? Hay un documento de apoyo que también se incluye en la apertura del foro, que es de cartón y está basado en cómo se elaboran preguntas en una entrevista. Adicionalmente, también hay otro documento interesante del arte de la entrevista del autor González Porras. Entonces, ¿qué nos está diciendo este cuadro comparativo? Para lograrlo hay que hacer una lectura previa. Vamos a ubicar los tipos de preguntas, le colocamos ahí el nombre. Entonces, por ejemplo, el tipo de pregunta, un tipo de pregunta puede ser una pregunta abierta. Entonces tenemos, si hablamos de González Porras, él nos está diciendo que hay tipos de preguntas como son preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de aclaración, preguntas sugerentes, preguntas proyectivas, ¿sí? Seguidamente vamos a colocar la descripción a lo que corresponde cada una de esas preguntas. ¿Cómo podemos aplicarla? Entonces, ustedes van a ubicar un contexto, ¿sí? Educativo, organizacional, jurídico, comunitario, y un ejemplo de formulación de una pregunta según su tipología y contexto. Entonces, por lo tanto, miren ustedes este cuadro. Yo los invito al taller que mañana vamos a realizar a las 5 de la tarde. ¿Con qué fin? Porque en ese taller vamos a profundizar el tema de elaboración de preguntas con cada una de las tipologías que les estoy mencionando. Entonces, y también comprender, apreciados estudiantes, que si estamos hablando de un cuadro comparativo, es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta de estudio, es una herramienta donde ustedes van a exponer sus ideas porque van a comparar dos o más elementos, en este caso, lo que corresponde a los tipos de preguntas, sus semejanzas, sus diferencias o esas características que pueden ser distintivas entre una pregunta y otra. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Recordemos la invitación mañana para participar en ese taller de formulación de preguntas que es a las 5 de la tarde. Ustedes pueden encontrar la invitación directamente en el entorno de información inicial. ¿Por qué razón? Porque el taller, para explicar las preguntas, va a tener una duración de 2 horas. Entonces, hasta ahí vamos bien. Para comprenderlo, hay que hacer una lectura previa de esos documentos de apoyo. Me permiten y ya doy espacio para las preguntas o por el chat si son tan amables y los compañeros de la red van dando respuesta. Hay otra tipología que si estamos ubicando, por ejemplo, al autor que estábamos mencionando, ya tenemos a González Porras, que él ya nos está hablando de esas preguntas abiertas, cerradas, de aclaración, sugerentes, proyectivas, de reflejos situacionales, para observar la conducta, preguntas SEO, pero igual está cartón. Él nos habla de preguntas lineales, de preguntas circulares, de preguntas reflexivas, de preguntas estratégicas, que eran las preguntas que estaba explicando hace un momento el profesor Germán. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien con el cual. Nos vamos con el siguiente, anexo 2,
matriz estructura de un caso. Muy bien. Entonces, segundo, matriz de estructura de un caso. ¿Qué observamos ahí, apreciados estudiantes? Para diligenciar este cuadro, ¿qué debemos tener? Debemos tener el estudio de caso que cada docente, tutor ha publicado en el momento en que se dio la apertura del foro. Es decir, ustedes ya deben de contar con el caso y ya deben de estar haciendo esa lectura juiciosa en qué consiste ese caso. ¿De acuerdo a qué? Al contexto. Miren que en lo que correspondió al paso 2 no se publicó el caso, simplemente ubicamos un contexto que fue sugerido por nuestro docente de apoyo, un contexto para hacer una observación. Ahorita en el paso 3, sí contamos con el caso. ¿Qué vamos a hacer con ese caso para realizar esta matriz? Vamos a ubicar el título. Entonces, ¿cuál puede ser el título? El título simplemente es ese primer elemento que ustedes visualizan. Este título ustedes van a encontrar que habla sobre el tema, ¿sí? Y es ese tema central que se está abordando el caso, sea en la parte organizacional, en la parte comunitaria, sea en la parte jurídica, ya es la orientación que cada docente les ha brindado a ustedes al interior del foro. ¿Por qué razón? Porque como ustedes, los docentes tienen unos grupos asignados, entonces los casos son distintos de docente a docente. De hecho, nosotros empezamos a hacer una revisión y en los casos que se repitan de un docente a otro es 1 o 2, pero el resto, todos los casos son diferentes. Bien. Entonces, si tenemos el título, estamos hablando del tema central para que quede claro y lo colocamos ahí. Intenciones de aprendizaje. Entonces, se refiere a que ustedes, ¿qué es lo que ustedes van a lograr en términos de aprendizaje cuando ustedes aborden esa problemática que se está planteando con el caso? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que esperamos con ese proceso de interacción al ustedes empezar a hacer lectura juiciosa y un análisis crítico de lo que se está mostrando con el caso? Otro aspecto es el párrafo inicial. El párrafo inicial es el foco central del caso. Este párrafo es el enganche de ustedes como lectores o de otra persona que haga la lectura al caso de esa situación que se está planteando, y ahí en ese párrafo inicial aparecen los personajes, quién, qué, por qué y dónde ocurre el caso. Entonces, eso va en el párrafo inicial. Contexto del caso. Entonces, en esta sección ya del contexto, se expone de una forma breve el caso y pues permite vincular el contenido ya desde la parte curricular, esas ideas centrales con las cuales ustedes van a trabajar el caso. Se describe el contexto con mayor detalle y cuáles son esos hechos o las personas que han influido a lo largo o corto plazo para que se desemboque ese problema actual que se está planteando, ¿sí? Bueno, seguimos con la otra parte de esta matriz, es el enfoque para ser abordado en el caso. Aquí con la red, hace un momento estábamos conversando internamente la propuesta de hacer un CIPAS, pero ya con los grupos de cada uno, ¿sí? Un CIPAS ¿con qué fin? Con el fin de ampliar un poco más el tema sobre lo que es un enfoque, ¿sí? Entonces, para eso sí queremos dedicarnos un poco más, con más tranquilidad. Ya ustedes van a recibir por parte de sus tutores la invitación para participar en el CIPAS donde se pueda abordar los enfoques, pero claro está que no voy a dejarlos hasta ahí, sino que recordemos que hay unos enfoques pioneros. Estaríamos hablando de esa psicología de la Gestalt, de la psicología conductista, estaríamos hablando también del psicoanálisis, sus exponentes, y también hay enfoques contemporáneos como la psicología humanista,
la psicología cognitiva, la psicología sistémica, y hay otras psicologías también, otros enfoques que también se pueden abordar dependiendo del contexto. Entonces, ya con ayuda de sus tutores, de acuerdo al contexto, al caso, se va a identificar un enfoque que sea el más apropiado para apoyar el caso, ¿sí? Es algo coyuntural, pero se necesita ese reconocimiento. Eso es lo que nos hace diferentes, digamos, a otras profesiones, porque nosotros nos focalizamos, ¿sí? Entonces, nosotros debemos dar respuesta desde una visión particular, ¿sí? O también desde una visión colectiva hacia el problema, en este caso, que estamos atendiendo. Entonces, ¿cuál es esa función del enfoque? Pues el enfoque permite un ejercicio de interpretación en su momento de intervención. En este caso no alcanzamos a llegar a la intervención, pero sí podemos brindar una interpretación y también poder darle un direccionamiento a la entrevista asociado a las tipologías de preguntas. O sea, es un engranaje, ¿sí? Entonces, se requiere y es importante que participemos tanto en el taller para la construcción de preguntas como en el CIPAS para tener una mayor comprensión de los enfoques de la psicología, cómo podemos nosotros abordar este caso. ¿Sí? Entonces, de hecho, gusta mucho el enfoque desde la parte, por ejemplo, si hablamos del enfoque humanista, llama mucho la atención porque los estudiantes se identifican porque se habla de esa existencia humana, se habla de la parte del desarrollo, cómo se da ese desarrollo interpersonal, porque el enfoque humanista concibe al ser humano desde una manera integral, entonces con sentimientos, pensamientos, en fin, distinto a los otros enfoques, por ejemplo, el conductismo que habla del estímulo y la respuesta y el castigo y el condicionamiento clásico operante. Entonces, dependiendo de nuestro caso, pues así mismo vamos a darle un direccionamiento desde el enfoque. Entonces, ahí queda pendiente para que ustedes estén muy atentos de la invitación al CIPAS que sus docentes programen en el desarrollo de estos días, porque todavía nos quedan 24 días, pero la idea es que no, o sea, por eso hicimos esta web tempranamente para explicar el ejercicio y que ustedes tengan la oportunidad de reunirse con sus tutores en estos círculos de aprendizaje y profundizar en estos temas que son también importantes y que son coyunturales para entender el desarrollo del ejercicio. Bueno, continuando, ya pasando lo de los enfoques que pensaría que quedó claro, nos vamos con los personajes. En esta sección que van a describir, ustedes van a describir quiénes están involucrados en el caso, entonces, cuáles son sus características físicas, psicológicas, cuáles son esas posibilidades de actuación, cuáles son sus intereses en la situación que está planteada, qué papel juegan los personajes dentro de la historia. Ustedes se preguntarán, ¿tenemos que inventar algo? No, eso está dentro del caso. Lo que queremos es que ustedes hagan un reconocimiento del caso acá, porque si logramos hacer esa interiorización de nuestro caso y lo plasmamos en la matriz, tenemos una mayor comprensión del ejercicio. ¿Por qué? Porque esta es una acción de tipo cognitivo, de transferencia de aprendizaje para el momento en que nosotros entremos a hacer la actividad práctica con la entrevista. ¿Sí? Por eso es tan importante que hagamos esto pues de una forma muy consciente y haciendo la lectura respectiva. Cuerpo del caso. El cuerpo del caso ya describe en detalle, pero ya de forma muy precisa la situación, problema. Ustedes lo redactan en forma de historia, es narrativo. Esto debe ser claro, debe ser coherente, organizado y donde se resalten los puntos más importantes del caso. Ya posteriormente, estamos hablando de la información de apoyo, entonces ahí ustedes ubican información que va a permitir ampliar o reforzar
lo que ya se ha descrito en el resto del caso que se ha explicado hasta el momento. Entonces, esa información inicial pueden ser notas al pie, pueden ser apéndices, anexos, lecturas, gráficos, tablas, etcétera, lo que se considere apropiado para complementar la información. Aquí hago un paréntesis. Ustedes dirán, pero ¿por qué estamos haciendo tanto énfasis en un caso? Porque la estrategia de aprendizaje del curso es estudio de caso, lo que nos permite poder llevar a cabo con mayor, digamos, eficiencia el desarrollo de una entrevista, porque tenemos ya todos los elementos para su realización. En esta última parte ya de las referencias consultadas, son los documentos de apoyo que ustedes hayan tenido en cuenta para el caso y las observaciones, lo que no se haya plasmado en los otros recuadros anteriores. Entonces ahí, esta es como la claridad frente al anexo 2, matriz, estructura de un caso. Pasamos a la siguiente, profesor. Bien, esta sí es más sencilla. Esta es más sencilla porque ya es el formato de cuestionario de entrevista, que fue la explicación que nos hizo la profesora Karina Videz. Ella ya fue muy específica frente a los tiempos que se deben implementar en las 3 fases de desarrollo. Este recuadro, este formato permite, apreciados estudiantes, que tengamos un entendimiento que una entrevista tiene una estructura, así como tiene un propósito, tiene un objetivo, va direccionada, está acompañada por un enfoque, tiene un caso, una problemática, también debe contar con un cuestionario. Entonces, este es el formato con el cual ustedes van a realizar el formato de las preguntas que van a estructurar según el caso estudiado, ¿sí? Entonces, y de acuerdo a lo solicitado en la guía. Entonces, ahí ustedes van a colocar el nombre del caso, que ya lo conocemos. El contexto del caso, que también lo conocemos. El nombre del entrevistado lo podemos dejar por el momento abierto, porque ya depende de cómo se haga esa asignación de entrevistador y entrevistado. Lo podemos dejar abierto para este paso, porque ya en el paso siguiente sí se va a dar la asignación de esos roles que van a permitir el desarrollo de la entrevista. Bien, aquí en esta parte vemos que está el inicio, y esta fase pues será integrada por 3 preguntas de acuerdo a la tipología, recuerden ustedes, de acuerdo a la tipología estudiada. Entonces vamos a colocar 3 preguntas que van a permitir ese inicio, y lo que decía la profesora Karina, acá empezamos con ese rapport, ¿no? Esa parte inicial. Nosotros no vamos a llegar directamente a hablar sobre el problema, sino en esta parte inicial hacemos ese rapport y vamos a ubicar unas preguntas. Ya en el desarrollo, esta fase estará integrada por 4 preguntas de acuerdo con la tipología igualmente seleccionada. Aquí sí ya es la parte gruesa donde se desarrolla el objetivo de la entrevista de acuerdo al caso. Y hacemos finalmente el cierre, donde también habrá una integración de 3 preguntas que nos van a permitir ya encauzar nuestra entrevista para darle un final. Muchas veces encontramos cuestionarios donde no se hace un cierre, donde simplemente se deja de preguntar sobre el problema y se despide al consultante, al usuario, al entrevistado, pero no estamos haciendo un cierre. Entonces acá es la oportunidad para nosotros saber también hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo en que nos volvamos a encontrar en 8 días para continuar con la entrevista? Entonces eso ya es una pregunta que nos va a permitir ir dándole un cierre a la entrevista. Observaciones en relación con el desarrollo de la entrevista, aquellas que no logremos ubicar en las anteriores, pero ahí no lo vamos a llenar. ¿Por qué razón? Porque simplemente estamos construyendo el cuestionario, pero si lo dejamos ahí plasmado dentro de la estructura, porque cuando ya entremos a hacer nuestro ejercicio práctico, lo vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Acá dice, este formato puede estar sujeto a cambios
de acuerdo con el contexto de la entrevista, de las orientaciones brindadas por su tutor de apoyo. Entonces, apreciados estudiantes, todos estos documentos están en el campus virtual, en la carpeta donde está el foro del paso 3. Sí, recordemos que el foro del paso 3 se denomina elaboración de preguntas para una entrevista. Esta actividad inició el 20 de marzo y concluye el 16 de abril. Ustedes observan que hay bastante proceso. El curso de observación y entrevista es un curso metodológico. Estamos implementando 2 técnicas de recolección de información y de evaluación, lo que va a permitir que ustedes cuando vayan adelantando su proceso dentro de la malla curricular, tengan herramientas diagnósticas que les permitan recopilar información. Entonces, si aprendemos muy bien las técnicas, comprendemos que existen herramientas, pues eso nos va a facilitar la implementación de la psicología, que es el fin último de este curso. Entonces, hay varias tareas, vean ustedes, hay varias tareas, estén muy atentos del CIPAS que se va a hacer por cada docente en relación a los enfoques. Mañana participar en el taller de preguntas a las 5 de la tarde que va a ser virtual. Ahorita nuevamente les envío la invitación por mensajería interna del curso y estar muy atentos a la realimentación que hacen sus tutores, porque tengamos presente que los tutores tienen opción de hacer realimentación faltando 3 días al cierre de la actividad. Es decir, que si esta actividad finaliza el 16 de abril, nosotros ya el 13 de abril estamos haciendo nuestros últimos aportes para que el docente pueda hacer el proceso de realimentación oportuna y ya a ustedes les quedarían 17, 18 y 19, perdón, del 13 al 16, el 14, 15 y 16 para compilar el trabajo, porque esta es una actividad ya de tipo colaborativo. ¿Sí? Entonces, por favor, no hacer esos aportes el último día o en la noche cuando ya se va a cerrar la actividad, porque para ese momento los docentes ya no van a tener un tiempo para hacer un proceso de realimentación y en este paso se requiere bastante, digamos, que haya una interacción permanente en el foro para que se haga correctamente el ejercicio. Eso también quiero dejarlo claro. El canal oficial es el foro. El foro es como un salón de clases. Entonces, si todo nos queda ahí registrado, va a ser cómodo porque podemos hacer la revisión de la secuencia de las participaciones. Si un compañero ha hecho alguna pregunta y el tutor la responde, pues ya puede aclarar las dudas también realizadas. Hay también la invitación que ustedes ingresen al entorno de información inicial en atención sincrónica. Se ha hipervinculado los enlaces de los grupos en Teams. Cada tutor tiene su grupo en Teams para la atención docente, para ese acompañamiento sincrónico. Entonces, por favor, hacer uso de esos medios para contactar a nuestros tutores. Ellos tienen unas franjas de atención en tiempo real para orientarlos a ustedes en este proceso. Otra invitación es que también se den la oportunidad en el paso 4, ya que nos estamos acercando al paso 4 que empieza el 17 de abril, que es el componente práctico, ingresen a la cámara de GESEL, que es el simulador que tiene el curso de observación y entrevista. Ingresemos. Vamos logueándonos ahí, vamos reconociendo cómo está, cómo es que funciona esa cámara. Lógicamente, que pues no van a entrar a una sesión como tal porque ya tenemos unas fechas establecidas. Sus tutores han enviado ya esa programación que se les estará compartiendo cuando lleguemos a ese momento de nuestra actividad. Entonces, para que ustedes se vayan preparando también. Es importante también, estudiantes, que tengan el correo institucional activo. Se lo estamos informando con tiempo, que de aquí al 17 esté activo porque se les va a enviar una invitación mediante una alta masiva a sus correos institucionales. Les va a llegar esa invitación para que puedan acceder a los encuentros de la Cámara de GESEL. Pero eso sí, es necesario que ustedes entren, exploren, reconozcan este espacio para que el sistema los vaya
reconociendo, los vaya logueando y pues minimizar la situación de que no puedan acceder cuando estemos ya en la parte práctica con el simulador cámara DGC. Invitación, por favor, ya con sus tutores, mediante Teams, mensajería interna, los foros, vamos a tener esa comunicación permanente para orientarlos y acompañarlos en su proceso académico. Creo que ha sido mucha información para el día de hoy, para esta mañana. Agradecerles por sacar este espacio de aprendizaje, a la red de tutores por estar ahí, por apoyar el proceso que se viene adelantando, y ya estaremos atentos para el desarrollo de la tercera web que ya está programada. Los invito a que entren al entorno de información inicial. Ahí está ya también la fecha de la tercera web. Voy a dejar que ustedes entren y miren ya con suficiente tiempo para que ustedes puedan programarse y de esa forma participar. Entonces les agradecemos mucho, les agradezco mucho a la red de tutores porque ya nos corresponde cerrar el canal y estamos atentos de pues mañana el taller a las 5 de la tarde para la elaboración de preguntas. Entonces les deseamos un feliz día y hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.